Estimada docente Santos Angelita Avalos Zárate, queridos compañeros, tengan ustedes un cordial saludo del Grupo Norte, que está conformado por Alfaro Condori Maylin, Albino Gómez Maidú, Bernuy Rondón Jesús, Caguana Huamacto Cristian, Córdoba Sánchez Karina, Cárdenas Mozombite Janet, Carhuamaca Sol Isérica, Casas Luyo Marisol y mi persona Carita Chambi Ronnie. Buenas noches, docente Ábalos Zárate, Santos Angelita y compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los aspectos bibliográficos, mi subtema Educación Superior. César Vallejo nace un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Él era el número 11 de sus hermanos. Sus padres fueron María de los Santos Mendoza y Francisco de Paula. Ahora les voy a comentar sobre la educación de César Vallejo. En esa época, las clases medias pudientes inician en el siglo XX. Gracias a las clases de cátedra y las enseñanzas de la docente, se realizó la ficha de resumen, donde nos ayudó a desarrollar este trabajo. Muchas gracias por su atención y doy pase al siguiente compañero. Bien, mi persona les hablará sobre valores y solidaridad de César Vallejo. Según Caballero Alayo 2017, nos dice que cuando leamos a César Vallejo podemos asociar su poesía como un relato de dolor y sus letras nos demuestran el significado de la vida, la lucha y la esperanza contra el egoísmo. Su tema Masa de España fue el poema más notable de César Vallejo, que es un verdadero canto por toda la vida en la solidaridad. Por otro lado, en las clases de Cátedra Vallejo, gracias a la docente Santos Angelita Avalos Zárate, nos enseñó a realizar lo que es la ficha de resumen, donde nos dio un tema y nosotros tenemos que buscar en una fuente confiable, ya sea en Google Académico, en Cielo, MyLog, todo esto con la finalidad de hacer un buen trabajo. Concluyendo, todo esto nos lleva a reconocer su firme compromiso con la humanidad y su llamado a la acción para construir un mundo más positivo y solidario, que nos ayuda a ser más conscientes de las necesidades de otros. Asimismo, nos inspira a cultivar la empatía y trabajar juntos para superar las actividades y crear un mundo más positivo y equitativo. En esta ocasión hablaremos sobre el emprendimiento cultural, ya que la definición. Los emprendedores buscan oportunidades mediante una organización lucrativa, ya que por ese hecho puede llegar a tener éxito y así obtener un beneficio económicamente, ¿no? O de lo contrario tendría dificultades al momento del emprendimiento. Bueno, en definición, ya que nuestro ficha de resumen nos habla que el mismo poeta César Vallejo fue uno de los protagonistas del emprendimiento, ya que en sus tiempos tuvo muchas dificultades en el momento de su emprendimiento, de su vida. Pero como bien sabemos en la actualidad, él es uno de los mejores poetas y uno de los mejores emprendedores exitosos de nuestro país. En esta oportunidad le voy a explicar sobre el emprendimiento cultural. Específicamente hablaremos sobre sus objetivos. Según Avanto 2018, los emprendedores culturales buscan satisfacer aspiraciones personales, promover la cultura local y el talento creativo, y generar empleos reflejando su compromiso con su trabajo y su comunidad. Asimismo, en la clase de Cátedra Vallejo, gracias a la profesora, desarrollamos nuestra ficha resumen, la cual nos ayudó a poder tener un trabajo con consistencia y con fuentes confiables, que es muy importante para este trabajo que tenemos. Para concluir, el emprendimiento cultural es una práctica en ascenso, particularmente en países en desarrollo. Y gracias a los recursos de artículos científicos que proporcionan una visión más profunda de este fenómeno, y también hablemos de un ejemplo de resiliencia y optimismo en este campo, que es el poeta César Vallejo, que a pesar de sus orígenes humildes y su solidaridad y su deseo de ayudar a los demás, eran su motor para él, para poder hacer esas hermosas obras.
Estos valores son esenciales para cualquier emprendedor cultural. Gracias. Según Fernández 2020, el teatro es un género literario diseñado para ser interpretado en escena, constituyendo el arte de crear obras dramáticas. Es un medio de expresión para los escritores. En clase se realizó una ficha resumen para desarrollar el tema. Buscamos una fuente confiable. El teatro como forma de arte escénico es donde los actores representan historias utilizando la palabra, el canto, el gesto, música, escenografía, sonidos para cautivar a su público, siendo un género literario diseñado específicamente para ser interpretado en escena, siendo el arte de crear obras dramáticas. Es un medio de expresión fundamental para los escritores, equiparable en importancia a la representación de un libro o una conferencia. Ascuez Acuña, 2018, página 6. La naturaleza del teatro. Para ello, no solamente es necesario poder conocer la definición de esta disciplina, sino también de poder identificar cuáles han sido las principales características de ella y cómo es que se están implementando en el teatro actual. En ese sentido, dentro de las clases tuvimos que realizar las fichas de resúmenes en la que se buscó información de fuente confiable. En mi caso, Yannick Patricia Cárdenas Mozombite encontró información dentro de la columna de información del Euskal Etxea con el título del teatro griego, sus características en la vista actual del teatro, dirigida por el autor Leandro Santoro. Según el autor, menciona que una de las características del teatro era la mezcla entre la lírica y el drama, dando así pase a la tragedia, que podía luego ser dramatizada por los autores. Para ellos, en ese tiempo, el teatro era considerado una verdadera fiesta. Además de eso, también era necesario poder considerar las principales características del lugar en donde se daban estas presentaciones, es decir, tener en cuenta los recursos escenográficos, qué es lo que debería de presentar el actor, usar máscaras, vestidos, para las entradas triunfales de estos dioses, porque se daba una representatividad en aquellos entonces de los principales acontecimientos de la cultura griega. Entonces todo esto ayudaba a que las presentaciones del teatro sean más impecables, además de que se daba chance de que se pueda gozar de presentaciones extraordinarias, lo mismo que en la actualidad se hace. Si bien es cierto, no solo se representan situaciones trágicas o dramáticas, sino también se ha ido incursionando con la comedia, pero también se sigue teniendo en cuenta estos recursos principales para poder hacer el teatro una verdadera fiesta. Buen día, maestra. Soy la estudiante Maylin Marilú Alfaro Condori y voy a exponer el tema El origen del Grupo Norte. En clase hicimos una ficha de resumen en la cual debíamos de investigar y buscar una fuente confiable. La fuente confiable que yo encontré fue la revista La Tinta por el autor Pablo Carrizo. Y para contrastar la información encontré al autor Elmer Robles, quien hizo un libro sobre el Grupo Norte. Según los autores, el Grupo Norte fue constituido por 30 jóvenes, incluyendo a César Vallejo y Antenor Orrego. Surgió en 1915 con el nombre La Bohemia de Trujillo y en 1923 cambiaron el nombre a Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. En honor a las obras de César Vallejo, el Grupo Norte también se hizo llamar como Grupo Trilce. Este grupo dejó una huella significativa en la historia cultural y literaria del Perú, ya que promovieron cambios sociales a través de temas como la justicia social, la democracia y la educación. Gracias. Bueno, el objetivo de este artículo fue realizar las relaciones entre los miembros del Grupo Norte, en especial las de César Vallejo, caracterizadas por los profundos lazos afectivos que dieron a tal círculo notas de una fraternidad juvenil. Ellos cultivaron los valores cognitivos junto a los valores actitudinales. Buenas noches, profesora.
mi nombre es Marisol Anira Casas Luyo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca sobre la conformación del Grupo Norte. Para la elaboración de este proyecto se hizo el uso de las fuentes confiables. Una de mis fuentes es Robles, quien en su revista titulada El valor de la fraternidad en César Vallejo y el Grupo Norte hace mención a los nombres de los integrantes quienes conformaban parte de este grupo. Tenemos a José Eulogio Garrido, Macedonio de la Torre, Alcides Pelusín, César Vallejo, Juan Espejo, Federico Esquerre, Oscar Imaya, Eloy Espinosa, Leoncio Muñoz, Víctor Raúl Aya de la Torre, Juan Sotero, Francisco Sandoval y Alfonso Sánchez Orteaga. Por otra parte, también tengo una segunda fuente, quien es el colectivo titulado Con el Ojo Izquierdo, quien hace mención a más integrantes, a los cuales menciona a Antenor Orrego y a Carlos Valderrama, así como también algunas mujeres quienes formaban parte de este grupo, quienes eran María Rosa Sandoval, Carmen Rosa Rivadeneira y Zoila Rosa Cuadra. Por último mencionan a los más jóvenes, quienes son Néstor Martos, Alfredo Rivas Acosta, Julio Esquerre Montoya y el más joven de todo, Ciro Alegría Bazán. Con esto podemos concluir con la mención de todos los personajes. Es que el Grupo Norte estuvo conformado por grandes personas quienes tenían grandes cualidades, grandes valores, habilidades comunicativas, y es así como podemos ver la interacción de Vallejo con ellos, su lealtad, su amistad y su cercanía. Muchas gracias.